Refutaciones. ¿A qué me estoy refiriendo con las refutaciones? Os recuerdo que un debate eran 4 intervenciones y las 2 intervenciones centrales se llaman refutaciones. Se llaman refutaciones aunque ambas dos, la segunda intervención y tercera de 4, tienen un tono distinto. La primera refutación, que es la segunda intervención total del debate, tiene un tono más de construir argumentos, y la última refutación, que es la tercera intervención de 4, la segunda refutación, tiene, como ya hemos comentado más de una vez, un tono más de crítica. Normalmente, como estoy diciendo, en los torneos de debate se hacen 2 turnos de refutación, porque normalmente son 4 intervenciones por equipo. Pero puede haber cambios. Hay torneos en los que hay, a lo mejor en las finales, hay 5 intervenciones, y eso quiere decir que hay 3 refutaciones en medio. ¿Por qué lo hacen esto? Acortan el tiempo para dar más dinamismo. A veces, en algunos torneos, de esas 2 refutaciones se ha sustituido una por algo más dinámico que de forma presencial es bastante espectacular para el público, que consiste en lo siguiente: se pone los 2 oradores de equipos distintos, en vez de que hable uno y luego hable otro, los 2 están enfrente, sí que habla uno y luego habla otro, pero tienen 30 segundos. Y se les da, entonces no se sientan, se les da 10 intervenciones a cada uno de 30 segundos, una a continuación de la otra, solo 30 segundos, los 2 están como a 2 metros, conforme acaba uno empieza el otro, y eso es algo bastante espectacular. Hay torneos también como el de Málaga que han aumentado el tiempo. Cada vez los torneos de debate, el tiempo total, que aproximadamente suele ser de media hora, se va alargando. Se va alargando porque se ve la necesidad de tener más tiempo a la hora de presentar tus argumentaciones. Entonces hay algunos torneos que en vez de 4 intervenciones son 6 intervenciones, y en vez de una refutación para construir tendrían 2, y en vez de 2 refutaciones para destruir tendrían también 2. Pero bueno, lo normal es que hayan 2 refutaciones. Algo que creo que ya he dicho al principio, que una novedad: al refutador se le puede formular preguntas. Digamos que el introductor se lo puede y se lo debe traído preparado de casa. El conclusor tiene más mérito porque se lo prepara en el acto, pero ninguno de los 2 se le molesta con preguntas. Al refutador sí se le puede interrumpir con preguntas, pero no se le interrumpe de forma brusca. Quien quiera formular una pregunta tiene que levantar la mano. Cuando lo hagamos nosotros digitalmente, las plataformas nos permiten poner el simbolito de la mano para hacer una pregunta. Y quien tiene la palabra, el refutador, cuando quiera, concede la pregunta. Hay que conceder al menos una pregunta, se tiene la obligación de conceder una pregunta, y lo aconsejable es no conceder más de 3 preguntas, porque si no te van a comer el tiempo. Cada turno de refutación, de forma aproximada, tiene 3 fases. Ya veremos que a veces cambia un poco el orden, pero en general tiene 3 fases. Tienes que construir, tienes que conceder preguntas, tienes que criticar al contrario. En la primera refutación, cuando digo primera refutación, me estoy refiriendo a la intervención segunda de 4, que es la primera refutación. No nos liemos, hay 2 refutaciones, pero dentro de una estructura de 4 intervenciones. La primera refutación, ya he dicho que prima la fase de construir, tienes que dedicar más tiempo a construir, pero también tienes que criticar al contrario. Y en la segunda refutación de cada equipo prima lo contrario. Prima criticar lo que ha dicho el rival, y tienes que acabar lo que tu refutador anterior no le da tiempo a acabar de construir. Normalmente os he dicho siempre que suele haber 3 argumentos, pues 2 argumentos se construyen en la primera argumentación y el tercer argumento se construye en la última refutación. El refutador que efectúa la última refutación antes de las conclusiones, esto es lo que hay que tener en cuenta, es la única peculiaridad
que el refutador que efectúa la última refutación y después de él ya vengan los dos turnos de cada equipo para concluir, ese tiene que tener mucho cuidado de que no puede construir él al final de su tiempo. No puede construir al final de su tiempo porque entonces no deja opción al rival de hacerle preguntas o de refutarle, porque en cuanto se calle empezarán las conclusiones y no habrá opción de poderle contestar. ¿Qué operaciones hace el refutador? Bueno, hay una serie de verbos que son más o menos sinónimos, pero no del todo, que son las operaciones que hace el refutador. Por un lado, tiene que construir, tiene que poner los razonamientos, las premisas, con evidencias de su línea argumental. Os recuerdo que una línea argumental es una tesis, y una tesis no es un posicionamiento, una tesis es un posicionamiento más un motivo de dicho posicionamiento, más como ejemplo, tres argumentos. Y cada argumento con varias evidencias, lo que pasa es que a la hora de exponer, pues con una buena evidencia potente será suficiente. Aunque en la recámara, en la retaguardia, tenemos que tener preparadas varias evidencias por lo que nos puedan preguntar. Recusar. Recusar es objetar, poner objeciones, pero poner objeciones de forma motivada a la línea argumental contraria. ¿Por qué? Porque seamos capaces nosotros de demostrar que la línea contraria es irrelevante, no tiene relevancia, pero no bastará que digamos que no es relevante. Tendremos que justificarlo. No es relevante porque sus datos son antiguos, porque ha construido una falacia, por lo que sea. O que es insuficiente. Insuficiente, tenemos que mostrar que lo que ha dicho sí viene a cuento, pero no agota la totalidad del tema. Por eso no es suficiente. Hace falta algo más, y ese algo más lo tiene tu equipo. O falta de necesidad, que lo que ha dicho no es necesario, no viene a cuento, no es necesario. Esas son objeciones, y esas objeciones se pueden aglutinar con el verbo recusar. Rebatir es un sinónimo. Rebatir es rechazar de forma motivada parte de la línea argumental contraria por no aceptar su validez, que lógicamente está mal construida, por negarle fuerza argumentativa. A lo mejor está bien construida, pero está bien construida y tiene debilidad argumentativa, no tiene fuerza argumentativa. Son argumentos pobres, aunque estén bien construidos. Serán válidos, pero si son pobres, no tienen fuerza, pues tenemos que hacer ver dónde está esa debilidad argumentativa. ¿Y cómo podemos atacarle? Podemos atacar haciendo ver que no maneja bien los términos de debate, haciendo ver que su tesis principal no es acertada o que ni siquiera tiene tesis principal, que es una sucesión de ideas sueltas, de argumentos, pero no están bien engranados entre sí, no tiene tesis principal. O, aunque tenga tesis principal, con los razonamientos que haga, cada razonamiento se va a tener que basar en alguna premisa. Pues a lo mejor si somos capaces de demostrar que esa premisa no es adecuada, pues estaremos rebatiendo al equipo contrario. O bien si tiene algún fallo de inferencia, alguna evidencia que no sea correcta, bien porque sea antigua, o bien porque sea de una autoridad que realmente no sea autoridad del campo que estemos hablando, o que haya cometido alguna falacia. Si hacemos ver cualquier cosa de estas, estamos rebatiendo al equipo contrario. El verbo refutar es sinónimo. El verbo refutar es sinónimo, lo que pasa es que aquí lo utilizamos refutar por contraargumentar. No solo poner objeciones, como hemos dicho antes, recusar es poner objeciones y rebatir es todos estos problemas, hacerlos ver que hemos dicho, pero contraargumentar es hacer ver que nuestra propia argumentación sí que puede con la argumentación contraria, con la línea discursiva contraria. Tenemos que hacer ver al juez, a quien nos escuche, o cuando discutimos, razonamos fuera de un torneo de debate, que es la mayoría de las veces, pero hay gente que nos escucha y nos está evaluando, aunque no ejerza de juez, quien nos escucha siempre nos está evaluando, tenemos que hacer ver de que lo nuestro sí está orientado al problema
y tenemos que hacer ver que el del equipo contrario, la persona contraria, lo suyo no está orientado. Entonces nosotros lo que hacemos es construir una amplia orientación, hacer ver de que lo suyo no está orientado al tema que haya que hablar. Bueno, vamos ya unas pinceladas a esa primera refutación, que no nos confundamos, es la segunda intervención del debate, pero es la primera refutación. El principal requisito del refutador que construye, porque esa primera refutación es constructora, es que aporte documentación de lo que afirma. No podemos hablar y hablar y hablar, que si Putin esto, que si Putin otro, Putin nada. Podemos hablar de Putin todo lo que queramos, pero tenemos que poner documentación de lo que estamos diciendo. De cada argumento en la batería tenemos que tener varias evidencias, pero a la hora de mostrarlas podemos mostrar 2 o 3, pero no sirve de nada acribillar con 15 o 20 evidencias hablando muy rápido. Es mejor 1 o 2 evidencias que sean muy potentes, te acercas al juez, explicas qué contribución hace dicha evidencia en el razonamiento y qué contribución hace ese razonamiento en la tesis. Siempre que debatimos, o extrapolando, siempre que discutimos con alguien y alguien nos escucha, tenemos que hacer ver, explicitar muy claramente todo lo que decimos, qué contribución hace a nuestro único mensaje. Porque siempre que hablamos o discutimos con alguien, tenemos un único mensaje que dar, aunque sea muy elaborada nuestra forma de expresarlo. En la primera refutación de 2 se empieza criticando. ¿Por qué se empieza criticando? Porque como antes de que el refutador salga, el introductor contrario ya ha salido, y hay que dar por hecho que lo ha hecho muy bien, la gente se prepara, no hay que creer que solo nosotros lo hacemos muy bien. Si el introductor contrario, la persona contraria que habla entre nosotros, lo ha hecho muy bien, ese muy bien que haya hecho se ha quedado momentáneamente en el cerebro de los que escuchan. Pues entonces tenemos que quitárselo de la cabeza. ¿Cómo? Pues empezando con una crítica a lo principal de lo que haya dicho. Lo principal porque no tenemos tiempo. Normalmente esta primera refutación son 4 minutos, pues si son 4 minutos vamos a dedicar 30 segundos para echar por tierra no todo lo que haya dicho el introductor, o si nosotros somos el refutador en contra, antes ya ha salido el refutador a favor, no todo lo que haya dicho el refutador anterior a nosotros, sino lo principal, o allí donde veamos que ha sido más brillante. Eso lo tenemos que quitar de la cabeza, pues haciendo ver lo que hemos dicho antes, rebatiendo, objetando, poniendo objeciones, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esos 30 segundos, se aconseja provocar con la mirada, con un silencio. A la que te calles, el equipo contrario va a levantar la mano para hacerte una pregunta. Bueno, si, aunque no te calles, también te van a hacer preguntas, no van a esperar a que haya un silencio. Pero bueno, si haces un silencio, a lo mejor provocas que levanten la mano en ese momento. Como he dicho que estás obligado a contestar al menos una pregunta, pues si después de esos 30 segundos de crítica contestas una pregunta, el resto de tiempo que te quedes, si son 4 o 5 minutos, si gastas 1 minuto en todo esto que estoy diciendo, pues luego tendrás 2, 3 minutos, 4 minutos para hacer tu construcción y ahí nadie te va a interrumpir. Te pueden levantar la mano. Pero como ya has concedido una pregunta, si no quieres conceder más preguntas, no es nada negativo para ti. Hay que ser hábil y ser capaz de aprovechar cuando nos hacen preguntas, pues contestarles de forma directa, yendo al grano, pero que seamos capaces de, hombre, no que digamos lo típico, me alegro que me haga esta pregunta porque esto me permite, etcétera, etcétera, pero sino ser capaces de construir contestando. Mientras aclaramos, contestamos lo que nos han preguntado, ampliar nuestra argumentación. ¿Por qué? Porque solo tenemos 4 minutos. Y entonces, si los 15 segundos o 20 que gastamos en contestar decimos de otra manera algo que a lo mejor ya estaba dicho, avanza el tiempo y nuestros contenidos no avanzan.
Pero si somos capaces de contestar diciendo algo nuevo, nuevo de nuestra construcción, algo que todavía no hemos dicho, pues avanzamos en contenidos. Es mejor pocas evidencias bien explicadas que muchas sin conectar. Un error de algunos debatientes es ir como ametralladoras y dicen una tesis, lo razonan en 15 segundos y a partir de entonces se dedican a soltar evidencias y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y llega un momento que ya es que el quien escucha ya ni se acuerda de qué razonamiento era y se queda igual. Una masa, una montaña de evidencias por sí solas no hablan. Tienes que hablar tú por la evidencia. Hablar tú por la evidencia quiere decir cogerla, acercarte al juez y explicarle. Esta evidencia, lo que nos está diciendo es tal dato. Y con este dato queda justificado este razonamiento. Y este razonamiento era uno de los 3 que tengo para esta tesis. Que esta tesis es la que soluciona el reto que estamos aquí hablando. Todo esto, como estáis viendo, de una manera no exacta, como estoy diciendo, se puede extrapolar a cualquier conversación rigurosa que podamos tener en la vida, ¿no? Se debe dejar muy claro qué función cumple cada unidad discursiva de lo que estamos diciendo. Eso es algo que ya he comentado. No puedes avasallar de información sin que cuando acabe esa cantidad de información, y claro, como es cantidad, la vas a tener que decir de forma muy rápida porque tienes poco tiempo. Entonces, quien nos escucha hay un momento que desconecta. Aunque preste atención, se pierden. Entonces, cuando acabas todo eso importante, lo has dicho rápido, tranquilidad, y explicas el porqué de todo eso lo que has dicho. Esa parte constructiva, pues vas a construir o bien haciendo deducciones, partiendo de lo general, o vas a partir de lo particular, haciendo inducciones, vas a poner ejemplos, es otra manera, vas a poner ejemplos, pero tiene que haber un razonamiento detrás. Igual que solo con evidencias no estamos razonando, solo con ejemplos tampoco estamos razonando. Los ejemplos son ejemplos de algo. Un problema que tienen los debatientes, es que al tener poco tiempo damos las cosas por hecho. En nuestra preparación tenemos clara que esta tesis es potente y posiblemente a lo mejor lo sea. Tenemos claro que nuestro razonamiento es potente y posiblemente lo sea, pero vamos hablando deprisa, lo decimos todo en 15 segundos, sabemos que tenemos unos ejemplos muy buenos y los vamos diciendo, pero si no explicamos qué contribución hace cada ejemplo, pues perdemos la hilación. Muchas veces el juez con razón nos dice, es que no acabé de entender ese ejemplo, de qué era ejemplo, aunque lo entendía, no acaba de entender por qué me lo decías, etcétera, etcétera. Y cuando se lo explicas después del encuentro, dice, claro, pues a ver, pues lo que me acabas de decir, haberlo dicho antes, ¿no? Analogía, lo mismo. Podemos hacer analogías, pero una analogía ella sola es un razonamiento, pero una analogía es para que algo quede más claro. Para que algo quede más claro, si no hay ese algo, si no hay ese razonamiento, la analogía, que no deja de ser un ejemplo un poco más peculiar, no nos sirve de nada. Otras veces, si es que viene a cuento, porque es muy difícil establecer una conexión causal, es muy difícil, si establecemos conexiones causales entre lo que afirmamos, la conclusión a la que llegamos y los puntos intermedios, si lo establecemos y está establecido con buenas justificaciones y buenos datos, pues ya está todo hecho. Pero es difícil establecer en cuestiones sociales, cuestiones que tengan que ver con el ser humano, relaciones de causalidad perfectas. Ahora no tengo tiempo para extenderme, pero algunos, y yo me incluyo, consideramos que en historia, en la ciencia de la historia, es incorrecto hablar de causas, de buscar. A los alumnos se les dice, la Primera Guerra Mundial, para mañana infórmate de las causas de la Primera Guerra Mundial. Es decir, una perspectiva es que en los fenómenos humanos, en historia, no hay causas. Porque causas quiere decir que
siempre que se den las mismas circunstancias de que muera un príncipe heredero y, o sea, tú no puedes coger unos austriacos, unos franceses, unos alemanes, ponerlos en un laboratorio y que surja de ahí una Primera Guerra Mundial o una Segunda Guerra Mundial. No siempre que pasan ciertas cosas van a acabar acabando pasando otras, ¿no? Por eso es mejor hablar de que hay razones que explican los fenómenos. Si no hay causas, tampoco hay consecuencia, lo que hay es repercusiones. Pero bueno, si somos capaces de establecer una conexión causal, pues adelante. Esto sí que nos va a servir mucho para refutar. Una refutación, una pregunta muy buena es: sí, usted me ha explicado esto, el A, el B y el C, pero usted no me ha mostrado una conexión causal entre A y B o entre B y C. ¿Me la puede mostrar? Y entonces, en medio de un debate que te pregunte, que establezcas una relación causal entre una tesis y un argumento, pues a lo mejor tienes problemas para justificarlo. Vamos con los errores que se pueden cometer y se suelen cometer en estas refutaciones que son constructivas, que son de construir el argumento. Sí, cuando os he dicho que el constructor, cuando sale, tiene que borrar de la mente del juez eso bueno que haya dicho el contrario. Sí, pero os he dicho que máximo 30 segundos. Entonces, un error es cuando te toca a ti construir. Si tu equipo tiene una tesis con 3 argumentos y tú tienes que expresarte con 2 argumentos, pues si dedicas el tiempo a desmontar todo lo que ha dicho el equipo contrario, vas a agotar tu tiempo sin apenas construir, o lo vas a hacer cuando te queden 15 o 20 segundos de forma rápida. A lo mejor lo que dices de contenido en 15 segundos está muy bien dicho, pero muy velozmente dicho, que si el juez o quien te escuche no se entera, que más da la perfección del contenido. No ha llegado. Entonces, ¿cuál es el problema? Si a ti te tocaba construir y no lo haces porque te dedicas a criticar al equipo contrario, es que suele pasar que se pierde la noción del tiempo. Por eso hay que mirar el cronómetro. Entonces, quien va detrás de ti, hombre, justo detrás de ti va alguien del equipo contrario, me refiero de tu propio equipo. Cuando salga el siguiente de tu propio equipo, que le tocaba solo, de esos 3 argumentos, le tocaba solo explicar el tercero y el resto del tiempo iba a criticar. Si tú no has construido los 2 primeros, pones un problema a tu segundo refutador, porque entonces tiene que construir tus 2 argumentos, tiene que construir el suyo tercero y te debería refutar al otro, porque si no refuta, queda encima de la mesa los argumentos contrarios. Es decir, pones un problema muy gordo. El problema se acrecienta cuando el introductor ha tenido el fallo, que ya lo comentamos el otro día, el fallo de hacer una introducción muy narrativa, muy anecdótica, muy seductora, muy juegos de manos, pero que no acaba de aterrizar en argumentos concretos, o los nombra sin explicar. Nos basaremos en el argumento social, el económico y el político. Vale, muy bien, ya sé el tono, pero ¿de qué van? Ah, bueno, eso ya lo dirá el siguiente. Si el introductor no ha dicho nada con contenido, se ha expresado muy bien, mucha historieta, mucha anécdota, muy brillante puede ser, pero no explica los argumentos. El primer refutador constructor se le va el tiempo criticando a los demás y tampoco los construye. Entonces os estoy diciendo que ese segundo refutador, que es la tercera intervención, tiene un problema muy gordo, porque recuerdo que el conclusor no puede añadir argumentación nueva. No puede añadir argumentación nueva. Por eso es muy importante, por si acaso, que el introductor no haga muchas florituras. Que los primeros 30 minutos el introductor quiera ser un poco brillante, anecdótico, haga un juego lingüístico, haga lo que le dé la gana, pero que el resto del tiempo del introductor vaya al grano y argumente. Por si acaso, a saber lo que pasa luego en la contienda dialéctica. Otro error es no conceder preguntas. Porque si tú no concedes preguntas, das la sensación de inseguridad, de que temes de que te hagan una pregunta. Aparte de que es antideportivo porque estás obligado a hacer una pregunta. ¿Cómo contestar preguntas cuando tienes miedo?
Si tu equipo tiene una idea fuerza, si no sabes cómo contestar una pregunta, tienes que ir a tu idea fuerza, a tu idea básica. Es decir, antes de no contestar o dejar silencio, tienes que retroceder y repetir tu idea fuerza. Conceder muchas preguntas también es un error, porque das la sensación de que te sobra tiempo, de que no tienes nada que decir, de que deseas de que te hagan preguntas, porque así rellenas el tiempo. Porque como no te hagan preguntas, pues, ¿qué vas a decir? Si tu intervención era de 4 minutos y cuando llega al minuto y medio se te ha acabado la gasolina y ya no sabes qué decir, te interesa que te hagan preguntas. Pero claro, como lo equipo contrario no te haga, te quedas ahí en medio, ¿no? Por eso conceder muchas da la impresión de que no tienes nada que decir. Aparte de que el error de conceder muchas preguntas es que estás dando tu tiempo al contrario. Y el contrario, con las preguntas que haga, puede construir, puede criticarte. Entonces, no es una estrategia buena dejarte hacer muchas preguntas. Funciones argumentativas de coorientación. Todo lo que sea coorientación tiene que ver con persuadir. Y aquí estamos viendo un ejemplo de que a la vez que argumentamos, estamos persuadiendo. Todo lo orientar, guiar a alguien, eso es persuadir. ¿Cómo persuadimos argumentando? Justificando. Cuando con una frase, con una proposición, hacemos una justificación, lo que estamos haciendo es validar, explicar la razón, el motivo de por qué es bueno o potente el enunciado anterior. Posiblemente van unidos con el enlace, con la conjunción causal porque. A la hora de preparar un debate, los porqués son súper importantes. En la fase preparatoria nos hacemos lluvia de ideas de tal cosa. ¿Y por qué? Pues por esto. ¿Y por qué? Por esto. ¿Y por qué? Por esto. Tenemos que saber dar los porqués de todo lo que estamos diciendo. Entonces, cuando a la hora de debatir damos el porqué de algo, estamos justificando la proposición anterior. Otra forma de persuadir argumentando es el refuerzo. Es decir, añadimos una proposición cuyo objetivo es aclarar algo dicho previamente, aclararlo. Y al aclararlo, podemos aclararlo con un ejemplo, podemos aclararlo con una analogía, lo que hacemos es reforzarlo. Antes de la aclaración puede venir un enlace como el es decir, o sea, o algo semejante, pero que sea una aclaración. No vayamos a hacer una analogía con la intención de aclarar y sea una analogía tan compleja o que no venga a cuento que quien nos escuche no entienda la analogía. O a lo mejor la entiende, pero que no entiende qué tiene que ver con el tema. Entonces, que sea aclarar ese refuerzo que hagamos. Son ejemplos, lo que acabamos de decir, justificar el refuerzo de una idea que a la vez es argumentativa y a la vez es persuasiva. El tercer elemento que falta es la comunicación. Lo que acabo de decir, si eso lo transmites de forma eficaz, estás comunicando bien. Ese contenido puede ser bueno, pero tú puedes no ser exitoso a la hora de transmitirlo, entonces no eres un buen comunicador. Nos vamos ya a la segunda refutación. La segunda refutación, que es el tercer turno de un encuentro de debate. Se le suele llamar contraargumentativa. En realidad es destructiva, pasa que el adjetivo destructivo es muy bélico y me suena un poco potente, ¿no? Pero en realidad es destrucción. O más suave, crítica o deconstructivo. En los periodos debatísticos que son deconstructivos, pues las unidades discursivas cumplen distintas funciones y todas son contra la línea discursiva anterior. ¿Qué tipo de cosas hacemos? Bueno, en realidad creo que ya lo hemos dicho. Hacemos cosas como hacer objeciones, o sea, invalidamos enunciados del contrario, con no sé cuántos, pero el pero muchas veces se dice que es la peor palabra del español, porque siempre que vas a decir un pero es algo negativo de lo anterior. No siempre, pero es decir, podemos hacer concesiones, no siempre vamos a estar blanco-negro, no, puede ser blanco y nosotros decir blanco, concedemos tu blanco. Pero te concedo tu blanco, pero soy capaz de girar ese contenido hacia lo mío. Puedo hacer una rectificación de lo que ha dicho el contrario, puedo contestarle a la hora de yo
expresarme, puedo rechazar de una forma muy explícita lo que ha dicho el contrario. Lo repito, has dicho tal cosa, pero no comprendo cómo diciendo esto vas a poder demostrar no sé qué, no sé cuántos, porque lo que no has tenido en cuenta es no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera. Y crítica. En realidad, estos de objeción, concesión, rectificación, contestación, críticas, son palabras, son casi sinónimas. Pues una crítica para acusar, pero probando al otro de haber deformado cierto contenido, de haber cometido alguna falacia, etc. Hay dos equipos. Cuando cada equipo hace su segunda refutación, hay un equipo que hace la penúltima del encuentro entero y hay uno que es la última del encuentro entero. Que quien le toque refutar el último y después vienen las conclusiones, lo que no puede hacer es decir algo nuevo al final. Porque si dices algo nuevo al final y ya te has dejado hacer preguntas, o sea que el otro equipo no te va a hacer preguntas, y cuando tú acabes, se acaba el crono y empieza un conclusor, ¿cuándo te va a poner una objeción el equipo contrario? No puede. Pues eso es antideportivo. Entonces, si tú haces la penúltima, que no te va a pasar esto que estoy diciendo, porque si es la penúltima, luego hay otro que hace la última, pues un plan sería, por ejemplo, lo siguiente. Primero, recusar, ya hemos dicho antes, rebatir, contraargumentar, es decir, criticar. Primero criticar y, como te interesa que el juez se quede con lo tuyo, la última parte puedes construir y reconstruir. Reconstruir me refiero que los últimos 30 segundos, 15 segundos más bien, te acerques al juez y hagas una síntesis que diga, le he explicado esto y esto tiene que ver con el tema del debate de esta manera. Le he explicado esto y la contribución que hace es esta. Por lo siguiente, le he mostrado lo que sea. Te puedes permitir el lujo, como estoy diciendo, de criticar primero y construir al final, porque cuando tú acabes, luego viene el equipo contrario. Y como viene el equipo contrario, tiene sus 4 minutos para poder criticarte todo lo que tú quieras. Aquí sí que puedes hacer de primero criticar y luego construir, para que al juez le quede lo tuyo. Pero eso no puedes hacerlo cuando tú eres literalmente el último refutador de todos que hay. Que cuando te calles salen los conclusores. Entonces, claro, sí, tienes a lo mejor desactivar a lo contrario, pero desactivarlo en 10 segundos. Puedes desactivar su tesis principal, pero si detrás de ti vienen los conclusores, primero tienes que construir lo que te quede. Acordaros que os he dicho que si suele haber 3 argumentos, 2 los hace el primer refutador y ese tercer argumento lo hace este segundo refutador. Pues esa construcción que te queda, si tú eres el último, pues tienes que hacerla al principio de tu tiempo, porque tienes 4 o 5 minutos. He dicho desactivar, sí, puedes dedicar los primeros 10 segundos a lo más fuerte del otro, desactivarlo, pero de forma rápida, potente y contundente. Y dedicar 1 minuto, 1 minuto y medio a construir ese argumento que queda. Te dejas hacer alguna pregunta, total, que ya has agotado la mitad de tu tiempo. Ya has hecho 2 minutos, a lo mejor de los 4 o 5 que tienes. Una vez que hayas hecho eso, te quedan 2 minutos, o 2 minutos y medio. O si te lo has montado bien, te quedan hasta 3 minutos. Si ya te has dejado hacer una pregunta, esos 2 minutos nadie te va a molestar. Es como que coges tranquilidad, es como que mentalmente te remangas, y esos 2 o 3 minutos es para criticar la tesis, los argumentos, las evidencias del equipo contrario. Las preguntas, las interpelaciones. Sí o sí, el equipo que escucha tiene que hacer alguna pregunta al refutador que está hablando. Primero, porque si no lo hace, da la impresión de que o no le escucha, o no le está entendiendo, o no sabe qué decir. Es una sensación negativa no hacer preguntas. Segundo, como ya he dicho, que hay que dar por hecho que el rival es bueno, lo va a hacer bien, tú no puedes permitir, si quieres convencer a un tercero, que haya alguien, evidentemente con su uso
de la palabra, de forma legal, pero que esté haciéndolo muy bien, muy bien, muy bien. Si está haciendo muy bien, hay que pararlo. Es que pararlo quiere decir que levantas y le haces hay que pararle, aunque sea una pregunta simple, aunque sea una pregunta tonta, porque el objetivo a lo mejor no es tanto lo que dices, sino conseguir romperle el hilo. Yo he visto muchos oradores que lo están haciendo genial, 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 le hacen una pregunta, ves, cuando la pregunta es muy buena es que le va bien. Es que la gente se prepara ante buenos argumentos contrarios, la gente se prepara ante buenas preguntas contrarias, y digamos que eso ya vas con la inercia, y vas con la inercia y sigues contestando bien. Pero ante una pregunta simple, ante una pregunta tonta, que te quedas flasheado. Y dices, ¿y por qué me pregunta esto? Pero si esto, o sea, no puedes verbalizar lo que piensas, pero si esto es una tontería. Te quedas bloqueado, contestas, sueles bajar el volumen, sueles perder velocidad y vas a continuar, y hay gente que pierde el hilo y no lo acaba de recuperar. No lo acaba. Por eso hay que pararlo. Ese es el motivo de hacer preguntas. Las preguntas no pueden exceder de 15 segundos. Estamos hablando de 4 minutos que tiene el refutador. Tú no puedes hacer una pregunta de 1 minuto y robarle 1 minuto. Entonces 15 segundos. Tiene que ser una pregunta directa, clara, sin ir por las ramas. Es un signo de deportividad que al refutador, si tú lo estás escuchando, le dejes arrancar. No, al segundo 5 no vas a hacer una pregunta. A veces empieza el crono y el segundo 1 y otro ya está haciendo una pregunta, pues si aún no empezó a hablar. Es elegancia dejarle los primeros 30 o 40 segundos, que diga un minuto, diga lo que quiera, y en el último minuto también lo elegante es no preguntar para no interrumpirle y no se pase de tiempo. Las preguntas tienen que ser breves, directas, simples, que se entiendan, que sean pertinentes. Las puedo y las debo aprovechar para, en mi pregunta, yo no solo criticar, sino ya argumentar. Y a veces hacen preguntas puente. Pregunta puente quiere decir que si yo sé que voy a salir después de esa persona, yo sé que voy a hablar de X, pues puedo hacerle una pregunta que tenga que ver con X para ver qué me responde esa persona, dando por hecho de que no me va a contestar bien, y cuando yo luego salgo, hablo X. Ya habéis escuchado lo que me han dicho de X. Pues queréis saber de X, yo lo voy a contar, X, etcétera, etcétera. Es una pregunta puente que se dice. Y son muy importantes las preguntas. Con una sola pregunta, que sea potente, se puede ganar un debate.